número 374 del Compendio del Catecismo. ¿Cómo se forma la conciencia moral para que sea recta y veraz? Y responde, la conciencia recta y veraz se forma con la educación, con la asimilación de la palabra de Dios y las enseñanzas de la Iglesia. Se ve asistida por los dones del Espíritu Santo y ayudada con los consejos de personas prudentes. Además, favorecen mucho la formación moral, tanto la oración como el examen de conciencia. Bueno, la importancia de educar mi conciencia. No vale con decir, es que me lo dice mi conciencia. A mí mi conciencia me dice que... Allá cada uno con su conciencia. Cuidado con estas expresiones, porque esas expresiones, cuando son dichas en ese tipo de refugio del subjetivismo, es que a mí mi conciencia me dice, cuidado con ello, porque posiblemente no se ha tenido suficientemente en cuenta la obligación que tenemos de formar bien nuestra conciencia, formarla bien. Toda nuestra vida tiene que ser una educación de la conciencia. Por eso es tan importante que los creyentes entendamos que hay una palabra de Dios, que Dios se ha revelado y nos ha hablado. Si Dios nos ha hablado, será importante acoger la palabra de Dios para formar mi conciencia, ¿no? Fijaros si esto que estoy diciendo es obvio. Las enseñanzas de la Iglesia, esa Iglesia que es depositaria de la revelación de Dios, son muy importantes para iluminar nuestra conciencia, para formar nuestra conciencia. Nadie puede tener esa falsa presunción de decir, yo no necesito de que nadie ilumine mi conciencia, yo solo formo mi conciencia, soy autónomo plenamente. Eso es un error de partida muy grande, ¿no? No únicamente a través de la revelación de Dios, de la palabra de Dios, del magisterio de la Iglesia. Qué importante es que también estemos abiertos a los buenos ejemplos que nos rodean, que iluminan nuestra conciencia. Y esto que estoy diciendo pues puede ser, por ejemplo, el conocimiento de la vida de los santos. Yo conozco la vida de los santos me interpela, ilumina mi conciencia. Pero hay muchas personas que viven, que son compañeros de camino, que podemos desde ellos, desde ver sus opciones de vida, que son coherentes, que son estimulantes, que nos interpelan y nos ayudan a formar nuestra conciencia. Incluso fijaros cuando se dice, bueno, yo quiero tener un director espiritual. Bueno, la palabra director espiritual no es para que alguien decida en vez tuyo, no, tienes que decidir tú. Las decisiones no las toma un director espiritual en vez del dirigido, las toma uno mismo. Pero cuando se habla de dirección espiritual o de acompañamiento espiritual, se está hablando que uno pide contrastar las cosas con otra persona para que mi conciencia se vaya formando. Pedir consejo a quien puede dármelo. ¿Quién me da un consejo? ¿Quién me ayuda a ver las cosas desde fuera para que mi subjetividad no me engañe? ¿Cómo me ves tú? ¿Cómo ves tú esta situación que quizás yo no tengo la distancia suficiente para poder juzgarla, ¿no? Eso se llama buscar luz en la conciencia, ir formando nuestra conciencia, estar abierto a los consejos. Estar abierto a los consejos es clave para poder formar bien nuestra conciencia. La oración, sí, la oración cuando uno se pone ante la presencia de Dios, cuando pide, Señor, ilumina mis caminos, por dónde debo de ir. Buscar en la paz interior es también buscar el espacio en el que uno escucha la voz de su conciencia. Fijaros, el examen de conciencia. San Ignacio de Loyola aconseja hacer examen de conciencia al mediodía y a la noche. La Iglesia hace un examen, o sea, nos invita en la oración de las completas con la que se termina el día a hacer un examen de conciencia, a ver nuestra vida a la luz de Dios, a la luz de la mirada de Dios. ¿Cómo ve Dios mi vida? ¿Cómo ve Dios esta jornada que hoy ha terminado? Uno repasa las situaciones que ha vivido y las pone ante la presencia de Dios y dice, allí he perdido los nervios, me ha faltado generosidad. En este otro momento, porque con calma y con serenidad, puesta su vida, ¿no?, su jornada a los ojos de Dios, es capaz, ¿no?, de educar su conciencia, de iluminarla para que desde ella después nosotros, ¿no?, desde ella seamos interpelados.
Es muy importante también invocar los dones del Espíritu Santo para poder formar bien nuestra conciencia, para educar bien nuestra conciencia. Los dones del Espíritu Santo van más allá de la capacidad humana. Son ver las cosas desde los ojos de Dios, y entre los dones del Espíritu Santo hay un don de entendimiento. Sí, hay pasajes de la Escritura que dicen, pero entonces se les abrió el entendimiento para descubrir. También hay veces que en nuestra vida como que se nos abre el entendimiento porque estábamos como embotados para no ver algo, y Dios te da el don de su Espíritu para abrir el entendimiento y ver cosas con otra profundidad que anteriormente no las veías, ¿no? Don de entendimiento, don de sabiduría, don de ciencia, don de consejo, también sin duda alguna la docilidad del corazón para poder ser aconsejado. En definitiva, no basta con decir, es que mi conciencia me dice, sino que también ahí tiene que hacer otra pregunta. ¿Y qué hago yo para formar mi conciencia? ¿Qué pasos doy para formar la conciencia y para después tener, ¿no?, lugares, espacios en los que me pueda poner en presencia de Dios y a la escucha de lo que Él me susurra en mi conciencia?